la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a este evento titulado Entre emociones y evidencias, pensar el cuidado en comunidad en la universidad. Preside este evento el doctor Francisco Torner Morales, jefe de la División de Investigación y Posgrado. Le acompañan las doctoras Oliva López Sánchez, y Albaluz Robles Mendoza. Para dar inicio a este evento, otorgamos el uso de la palabra al doctor Francisco Torner Morales, quien realizará la inauguración oficial de este evento. Adelante, doctor. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a la doctora Oliva, gracias a la doctora Albaluz, gracias por esta invitación. Pues sobre todo felicitar a la gente del Laboratorio de Investigación en Cuerpo, Emociones y Género por esta organización. Me parece que pues todo el camino andado en este proyecto que tiene que ver con los autocuidados, con cómo aprender a finalmente sobrevivir, ¿no? Todo lo que se vivió en la parte de la pandemia, que hoy en día nos parece a todos como un sueño, no sé si a todos les pasa, pero es como un sueño en el que estuvimos, en el que vivimos una dinámica muy diferente de la que estábamos acostumbrados. Todos tuvimos que ajustarnos. A nivel de la FES Iztacala podríamos decir que hubo todo un ajuste no solo de los estudiantes, sino también de los profesores que teníamos que dar nuestras clases, pero no era solo el tema de clases, era el tema de estar lejos de nuestro ámbito usual, de cambiar toda la dinámica, de pensar en que me tengo que cuidar, en cómo me protejo de esto, en me dará, no me dará, y si me da, ¿qué va a pasar? Todo eso impacta en nuestro, pues finalmente en la trayectoria que nuestra vida llevaba desde el punto de vista de cómo nos veíamos a nosotros mismos. Eso me parece que es algo que vivimos muchos de nosotros. Entonces, pues yo creo que eventos como este, en lo que nos permite retomar todo lo que se logró en términos de aprendizaje, de cómo sobrellevar este tipo de situaciones, es muy valioso. Felicito a los organizadores de este evento y pues sin más, ¿no? Pero ya no uso reloj, ¿no? Las 11:06 de la mañana declaro inaugurado este evento de Entre emociones y evidencias, pensar en el cuidado en comunidad y en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Torner. A continuación, cedemos el uso de la palabra a la doctora Albaluz Robles Mendoza, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante. Buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras en este evento importante, ya que es producto de un proyecto de investigación PAPIT, pero lo más importante es que es un producto que a futuro queremos que tenga un gran desarrollo para cualquier otro tipo de situación que tengamos que vivir en torno a este encierro sanitario que tuvimos de COVID-19. El hecho de saber o no saber qué hacer cuando estamos angustiados, cuando hay incertidumbre, cuando hay esa emoción de tristeza, de soledad y demás, hace que tengamos que aprender habilidades psicológicas, sociales, familiares y demás para convivir en espacios cerrados. Y creo que este es un producto importante que no fue como una idea salida de nosotras en cuanto a qué se debe de hacer, sino fue una vivencia, fueron vivencias de todas las personas que participaron,
estudiantes como ustedes que vivieron en ese momento la pandemia, y no solamente de Iztacala, sino de toda la UNAM. Entonces nuestra muestra fue una muestra universitaria bastante grande de cómo es que nos sentíamos, cuál era el clima emocional que se sentía en ese momento y el manejo del cuidado y el autocuidado que tenemos que hacer. Ya todo mundo ya sabe que cuando se enferma anda con cubrebocas, ya todo mundo sabe que cuando llega a casa se lava las manos en automático. Ya andamos cargando nuestros gel como parte del trabajo de todos los días. Pero este autocuidado no solamente es físico, también tiene que ser psicológico, y esa es nuestra función desde la carrera de psicología y desde nuestra profesión. Esperamos que les guste esta obra, para que, bueno, van a tener acceso gratuito a ella y además en línea, para que interactúen con la obra, porque es una obra interactiva, es una obra de trabajo, de sensibilidad y de reflexión, y es hecho para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Albaluz. A continuación cedemos el uso de la palabra a la doctora Oliva López, quien nos hablará de las actividades que se desarrollarán a lo largo de este evento. Adelante, doctora. Muchas gracias. Ahora sí. Muy buenos días. En primer lugar, saludo a mis colegas en la mesa, doctor Turner, doctora Albaluz. Muchas gracias, buenos días. También saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana, que se desplazaron para estar aquí comentando, a la doctora Luz Galindo, a la doctora Itzel Hernández Lara, al maestro Edgar Pérez, muchas gracias. Por supuesto, también agradezco la presencia de las compañeras y becarias, becarios, de manera presencial y también en el en vivo que se está teniendo en este momento. Y por supuesto es una delicia tener un aula magna bastante concurrida, da mucho gusto, así que es un placer estar acá. La mesa entre emociones y evidencias, pensar el cuidado en comunidad en la universidad, tiene como propósito presentar tres materiales que, como ya mencionó la doctora Albaluz, son producto de un largo trasiego, de un largo andar, de largo aliento, que empezamos en el 2020 con la pandemia. Y es cierto, doctor, parece que fue un sueño o una pesadilla, según se vea. Lo cierto es que parece que ya lo olvidamos. Eso es algo que también es preocupante. En una facultad como la nuestra, en el área de biomedicina, en el área de la salud, pues tenemos que estar atentas y atentos, porque ya nos dijeron los expertos y expertas que lo más seguro y de lo que sí tienen seguridad es que vamos a tener otra pandemia. ¿Cuándo? Es lo que no se sabe, pero que vamos a tener otra es muy probable. Bueno, las razones podrían y son motivo de otro a mesa, no hoy, pero bueno, entonces vamos a presentar tres productos, justo, ¿no? Producto de ese trazar, de ese grupo de investigación que pues están aquí. 16 investigadoras a lo largo de los 4 años que duró el proyecto y 12 becarias y becarios que nos apoyaron en este trabajo largo. Los materiales son un libro interactivo en formato PDF, versión 5, una novela gráfica y una base de datos del medidor psicoemocional COVID-19. Como también ya lo mencionó la doctora Robles, quien fue corresponsable en este proyecto PAPIT IN30-2021, con un título un poquito largo, características psicosociales y procesos socioemocionales en comunidades universitarias frente al aislamiento sanitario por COVID-19. Y lo más importante después de los 2 puntos, hacia una política institucional de cuidado, autocuidado y autoatención. La universidad tiene 3 acciones sustantivas: docencia, es decir, preparar cuadros profesionales en las distintas disciplinas, y este proyecto colaboró con ello, porque logramos que nuestras y nuestros becarios no solo se titularan, hoy día algunos ya están en doctorado. Eso nos da mucho gusto, mucho placer. Segunda acción sustantiva, la investigación. Tercero, la extensión, y la extensión tiene que ver con la divulgación y la difusión del conocimiento, pero sobre todo tiene que ver con una derrama en la aplicación de lo que se hace en las universidades.
no somos un satélite, somos una institución con una alta responsabilidad social y estamos obligadas y obligados, cuando recibimos un financiamiento, a dar una devolución. Y justo por eso hoy estamos de manteles largos y con mucho contento, porque hoy presentamos ante nuestras autoridades y nuestra comunidad esos productos, y lo que este equipo enorme, a quien le estoy infinitamente agradecida, trabajamos de manera consistente, de manera unida, y bueno, los resultados pues acá están. Nosotras estamos abonando a un tema, como también ya lo señaló la doctora Albaluz Robles, estamos abonando a la discusión de los cuidados. Con la pandemia, la sindemia, como se dijo. ¿Por qué sindemia? Porque se vincularon y hubo sinergia entre distintos fenómenos, a veces muchos malos, como la violencia, entre otras, pero también lo que vimos fue una crisis de cuidados, porque al principio logramos mantenernos muchas veces en mejores condiciones de salud gracias al autocuidado, es decir, lo que se hizo en casa. Al principio no se sabía hacia dónde iba a dar esta pandemia, no se conocía nada del virus. Y entonces se abrió o se hizo explícito lo que feministas académicas ya habían décadas atrás advertido: una crisis de cuidado, una mala distribución de los cuidados que recaían en ciertos sectores, las familias, y en las familias, en las mujeres. Entonces estamos frente a una precarización de los cuidados. Y citando a una autora, Sara Razavi, ella en el 2007 nos dibujó un modelo muy interesante de cómo se organizan los cuidados, le llama el diamante de los cuidados, y los agentes que allí participan es el Estado, las empresas, las comunidades y la familia, pero no están explícitamente nombradas las instituciones de educación superior y la universidad, con mayúscula. Es ahí donde consideramos que tenemos que reconocer esa responsabilidad social que las universidades tenemos para con los cuidados, para con una reorganización social de los cuidados. Por eso, en esta ecuación, la universidad no puede faltar, porque la universidad es una institución transformadora en lo social. No solo prepara cuadros profesionales, también hace transformaciones sociales. Así que el cuidado, el cuidar y el autocuidado ya es un derecho humano, como nos lo señaló la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el mes pasado. Y pues yo estoy muy contenta de estar acá, y muchas gracias, y pues continuamos. Gracias. Muchas gracias, doctora López. Invitamos al panel a que tome sus lugares en la primera fila para que los siguientes participantes de la segunda mesa puedan incorporarse. Muchas gracias. Del libro Hacia una comunidad emocional de cuidados, vínculos familiares y universitarios en pro de la salud, ejercicios de autorreflexión. Para ello, me permito leer el resumen curricular de nuestra invitada especial y presentadora. Maestra en Estudios de Género por el Colegio de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Máster en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía en el Instituto Interuniversitario de Estudios de Género en la Universidad de Barcelona y en Políticas Públicas de Igualdad de Género en la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es jefa de carrera de Sociología y responsable académica del Diplomado Feminismos, Masculinidades, Diversidad Sexual y Teoría Queer, una aproximación desde las políticas públicas para prevenir las violencias en la FES Aragón. Miembro del Sistema Nacional
de investigadoras e investigadores nivel 1. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género y políticas públicas con responsabilidad y bienestar social, vida cotidiana y personas con discapacidad, políticas públicas y sistemas de cuidados, diversidad familiar y diversidad sexual, políticas del tiempo. Doctora Luz María Galindo Vilchis. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Le agradezco a la doctora Oliva por haberme invitado, a todo el equipo. Estoy muy contenta de estar aquí. Es bien poquito el tiempo que tenemos, entonces espero dejarles muchas dudas más bien para que revisen el libro y hagan ejercicios, ¿no? A mí me pareció un libro, quiero decirles que es un libro que hacía falta porque desde las emociones han sido poco abordadas efectivamente en temas como el COVID-19, ¿no? Y además, fíjense, se hace la investigación y 2 años después se está presentando para que vean que es continuidad y para que se den cuenta también que cuando hacemos investigación va bien lento, ¿sí? Va bien lento, pero también que es un material que se van a dar cuenta que no pasa, que es una de las características, no pasa de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes lo pueden aplicar ahora y lo van a poder aplicar a lo mejor en 3 o 4 años. Y eso es una primera característica que quiero destacar del libro. También quiero decirles, bueno, que yo lo imprimí, ¿verdad? Porque yo digo, yo soy ya viejita, entonces yo necesito el material impreso y pues sí, no hay que imprimir mucho, solo lo necesario, ¿verdad? Entonces quisiera comenzar recuperando algunos elementos que me parecen importantes del libro. Por ejemplo, que se habla de las diferentes condiciones que vivimos durante el COVID-19 y cuáles fueron las emociones que a veces ni siquiera sabíamos nombrar. Y como psicóloga, ¿no?, pensaba en hablar de la matea o mateas, que seguramente ustedes recordarán, a lo mejor no, desde psicofisiología, que revisamos toda la parte emocional y del sistema límbico, la formación reticular, que eso tiene un impacto cuando aprendemos, ¿no? Y la recordé porque es el miedo, la alegría, la tristeza, el enfado, el asco y la sorpresa, que son las principales emociones. Entonces el libro nos empieza hablando de qué son estas emociones, pero de qué son y cómo nos sentimos, ¿no? Si yo les digo ahorita, recuerden, a lo mejor, ¿quién alce la mano? ¿Quién ya desayunó, por ejemplo? Ya desayunó, muy bien. Y las demás no hemos desayunado, ¿verdad? Entonces si yo les digo, recuerden eso que desayunaron y que les gustó, ¿qué les va a generar, ¿no? ¿Qué nos genera? Una sensación, una emoción, un sentimiento, y eso tiene no solo una parte psicológica, sino una parte biológica. Y creo que este libro empieza con esta parte psicológica de explicarnos, de decirnos cuáles son las diferentes emociones y cómo se van vinculando con diferentes elementos, como cuáles, ¿no? Como los cuidados. ¿Y qué son los cuidados? Y es algo bien bonito del libro porque nos empieza nos lleva de la mano explicando las emociones, los cuidados, nos va vinculando y nos va explicando, pero además es una explicación sencilla, es una explicación que me parece a mí que se puede identificar con cualquier público, ¿sí? Entonces nos dice, los cuidados son todas esas acciones, actividades de bienestar de las personas en diferentes ámbitos. Y nos dice, y en este libro vamos a trabajar el ámbito universitario, ¿no? Que es bueno, quiero decirles que es una de las preocupaciones en nuestro país y ocupaciones de las instituciones a nivel superior, ¿no? Que se están trabajando las emociones. Y entonces
no se queda ahí, sino se preguntan, bueno, ¿y cuáles son las condiciones de esos cuidados? ¿Y quiénes cuidan? Ya lo decía la doctora, ¿no? Las familias, pero también estuvo involucrado el Estado. ¿Se acuerdan con la campaña que inició? ¿Cómo se llamaba? Exactamente, ¿no? Susana. Así es, sana distancia, Susana distancia. Y eso se vinculaba con nuestras emociones, pero hubo además otras campañas, quiero decirles, en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Portugal se invitaba a tomar vitamina C, por ejemplo, ¿no? Y la vitamina C se bajó de precio en algunos países. Por ejemplo, ya había campañas en el radio, en lugar de decir Susana distancia, decía, tome usted vitamina C, ¿no? O sea, en portugués, ¿no? No se los voy a decir aquí porque es muy malo mi portugués, pero esto depende del contexto. Pero ¿qué pasa con las emociones? Algo que se ha visto es las emociones están presentes en todas las personas, en todo el mundo, y a lo mejor tienen diferentes características, pero todas las personas vivimos alegría, tristeza, ¿sí? Asco. Y entonces este libro nos lleva a 3 secciones de los procesos socioemocionales, ¿no? Y empieza a vincular, ¿no? Nos dice cómo va en las diferentes sociedades, ¿no? Hay sociedades en algunos países como Colombia, que los happies, por ejemplo, que el tiempo lo miden a través del crecimiento de sus árboles y dicen que las emociones no tienen, en esta cultura no tienen todas estas emociones, hablan sobre todo de la alegría y la tristeza, por ejemplo, sí, pero están presentes y son procesos socioemocionales, y este libro tiene 3 secciones: los procesos socioemocionales y cuidados en las familias, con los procesos socioemocionales y prácticas de cuidado y de bienestar y cuidados. Y cada una de estas secciones tienen ejercicios para hacer, ejercicios que van vinculados, fíjense, desde qué hacemos de los cuidados. Yo les preguntaría, pensando que los cuidados son acciones de bienestar para nosotras, nosotros, nosotres y para nuestra familia, pero además para un colectivo y para una comunidad, ¿qué hicieron en la mañana ustedes como autocuidado? Desayunar, ¿verdad? Ducharse a lo mejor, o si no se ducharon, pues a lo mejor se pusieron el perfume, ¿verdad? Eso va a variar de acuerdo a su contexto familiar, colectivo y de comunidad, ¿no? Recuerden, por ejemplo, dicen que las y los franceses por eso tienen perfumes que huelen muy bien, ¿verdad? Porque dicen que no se bañan. Yo no digo que no es así necesariamente, pero es lo que vamos generando también. Entonces empieza el libro con ejercicios. Fíjense, en esta parte de cuidados y de la familia nos explica la diversidad familiar. Nos dice, hay una gran diversidad familiar, ¿no? Donde viven personas solas o viven personas con otros seres sintientes como perros o gatos, y viven donde hay papás e hijos, y nos va vinculando y entretejiendo las diferentes categorías de análisis. Entonces eso les invito a que lo vean y que hagan los ejercicios, ¿no? ¿Qué tareas de cuidados hice yo en la mañana? No nos digan, ¿no? O sea, les decía, anótenlo y vean en el libro. Después, ¿cómo convivo yo en mi familia y qué hace cada una de las personas en nuestra familia de cuidados, ¿no? Visibilizar, que es una de las partes importantes de los cuidados, reconocer lo que hacemos, ¿no? Muy probablemente en su casa, piensen quién compra la comida, ¿no? ¿Quién hace esa gestión de pagar la luz? Son pequeños detalles que no se ven, y aquí en los ejercicios se visibilizan, y después nos habla de estrategias comunicativas, de negociación, de autocuidado y de la convivencia familiar, de cómo estos cuidados son bien relevantes dentro de la familia y también fuera de la familia. Si un miembro está
enfermo o enferma, ¿qué pasa? Hay una reconfiguración, o incluso ustedes cuando se enferman, pues no vienen, ¿verdad?, a la escuela en principio, o ya lo decía la doctora, se ponen un cubrebocas, ¿verdad?, o nos ponemos. Ese es parte del cuidado, de mi cuidado, pero también del cuidado de los demás. Entonces, en esta sección nos va llevando, yo así lo veo, de lo general a lo específico. En una segunda sección, no sé qué fue, pasa específicamente a la salud emocional, donde hablamos de cómo nos sentimos específicamente y cómo enfrentamos eso de cómo nos sentimos, ¿no? Y es muy importante que aquí toma y trabajan dos temas en nuestras compañeras y nuestros compañeros, de la alimentación y el sueño. Cada vez dormimos menos, ¿verdad? Ya está comprobado, bueno, como ustedes se la pasan viendo su celular también en la noche, ¿verdad? O sea, y pasando el TikTok, ¿verdad? Porque eso se vincula con las emociones. El pasar, que ustedes pasen rápidamente, genera dopamina, ¿no?, y serotonina. Por eso lo pasan tan rápido y por eso cada vez que nos sentimos más cansados y cansadas, porque no dormimos y no nos alimentamos bien. Eso tiene impacto en ustedes también, las y los jóvenes. Después nos habla de cuáles son las actividades de ocio, ¿no? A lo mejor ustedes tienen muchas o a lo mejor no. ¿Por qué? Porque el tiempo al ocio, el tiempo a la recreación, es todavía, desde mi perspectiva, una ilusión. Si no estamos produciendo, no somos seres, ¿no?, que nos dicen, pues, ¿qué estás haciendo? Eso de que no estás haciendo nada, no somos seres que funcionen en un sistema, ¿sí? El centro de nuestro sistema es la productividad, y entonces si yo estoy haciendo algo que no se considera productivo o que sea pagado, es muy mal visto en unas sociedades más que otras. Y entonces aquí nos dice, bueno, eso también es importante, descansar, ¿no? Entonces, que nos lleve a la reflexión el descanso, y eso es bien difícil, aquí tenemos jornadas de hasta 60 horas, ¿no? Ya ven que ahora les invitamos a seguir las noticias, se está luchando por la jornada de 40 horas y ha sido bien difícil, por ejemplo. Entonces, después nos lleva a un árbol de la familia, ¿no? Cómo en nuestra familia nos vinculamos y cómo nuestra familia se vincula con la comunidad, porque se ha perdido este tejido social, este tejido de ayudar al otro, porque desconfiamos, y esto se vincula con una categoría, con la violencia, ¿no?, con la desconfianza. Ay, no le voy a ayudar a mi compañera o mi compañero porque quién sabe, ¿no? Y eso ha fragmentado nuestra sociedad. Entonces aquí, con este árbol de la vida, nos dice la relevancia. Piensen en un árbol, ¿no? Y cada una y cada uno de ustedes seguramente hará un árbol diferente de acuerdo a su experiencia y a dónde están. Y después, cómo esto tiene un impacto en la vida universitaria, ¿no? Entonces, por eso les decía, va de arriba, para mí, o sea, de lo general a lo específico, y de llevarnos a nuestra vida universitaria, cómo estas emociones y estos cuidados impactan en mis emociones en la vida, en mi vida cotidiana como persona universitaria. Hay diferentes estudios que algunos de estos se mencionan en la obra, donde cómo cuando ustedes están tristes, pues tiene impacto en su calificación, ¿no? Cómo aunque hayan estudiado, tiene repercusiones, ¿no? Como si tenemos miedo, también tiene repercusiones, y esto nos va mostrando el libro a través de sus experiencias y de los ejercicios. Es un libro que les va a permitir un autoconocimiento y acercarse a lo que sienten, pero ¿saben qué? No solo eso, sino el libro termina generando opciones, ¿no? Diciendo cómo podemos transformar esto estando en comunidad y compartiendo y tejiendo socialmente, ¿no? Y cierra, ¿no?, el libro, a mí me parece, con
varias reflexiones, que no solo es la teoría, sino va de la teoría a la práctica, que considera diferentes elementos como el personal, el colectivo, el comunitario, ¿no?, de los cuidados y los autocuidados, que conecta diferentes variables o categorías como son cuidados, familias, escolaridad, edad, género, las emociones inter e intrageneracionalmente. Es decir, va del ser al hacer, ¿sí? Nos lleva de un lugar al otro, y eso nos da oportunidad de reconfigurar algunas incluso diría yo, de las políticas que se han hecho y que se están haciendo en la universidad. Por ejemplo, pensar en los afectos y en las emociones desde otro lugar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues les invitamos a hacer los ejercicios pues a que hagan propuestas. A mí se me ocurría que a lo mejor se pueden hacer algunos círculos a partir de esto para compartir cómo nos sentimos con estos ejercicios, ¿no? Entonces, pues espero haber generado la suficiente curiosidad para que lo revisen y hagan sus ejercicios con su familia, ¿no?, con su familia o con sus amistades, que son parte de la red de apoyo también, con sus docentes. Y pues muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Galindo y ahora cedemos el uso de la palabra a la doctora Oliva López Sánchez, quien es coordinadora de la obra. Muchas gracias, doctora. Nos das una mirada interesante. Siempre cuando tenemos una obra y cuando escribimos, después camina solita, y lo que uno busca es impactar, y no por vanidad, sino por utilidad en realidad. Y me gusta que la doctora, que hayas dicho que la puede consultar, la puede escribir, la puede reflexionar casi cualquier público, claro, pues que tenga el acceso, ¿verdad?, a los medios y que pueda leer, y eso también es otra realidad. Así que en ese principio la obra cubre, digamos, ese objetivo. Yo les quiero hablar de manera muy breve en cómo se construyó, y esta obra fue construida a partir de la recuperación del testimonio de más de 11,000 estudiantes que contestaron un cuestionario durante pandemia, donde exploramos los procesos socioemocionales. Justo a partir de esa migración remota de emergencia que tuvimos que hacer todas las universidades y todos los niveles educativos para continuar nuestros procesos educativos. Y allí lo que digamos como el cometido fue, por un lado, como psicólogas, la doctora Alba y yo con un equipo estuvimos atendiendo lo que conocemos como intervención en crisis, la parte psicológica, pero también con un equipo interdisciplinario logramos percibir y trabajar la vida emocional desde otros enfoques interdisciplinarios como es la sociología y la antropología, para entender que nuestras emociones no solo son resultado de eso psicofisiológico, que por supuesto lo es un nivel ontológico de realidad, pero también hay una parte cultural y social. Es decir, lo que sentimos también tiene que ver con quiénes somos y qué lugar ocupamos en la estructura social. Así que ahí, justo a partir de recuperar esas experiencias de este estudiantado, después a través de entrevistas específicas donde la mayoría de estas personas que participaron en estos cuestionarios nos otorgaron tiempo de su vida para entrevistas. Y fue así entonces que llegamos a esos 3 nodos. Digamos que esos nodos fueron un punto de llegada reflexiva de la investigación, y el reto fue hazlo aplicado y que todo el mundo lo entienda, porque si 11,000 y tantos estudiantes te están diciendo que eso les preocupó, no podemos poner oídos sordos. Entonces los 3 nodos, procesos socioemocionales en familia, en el cuidado y en la universidad, surgieron de allí esos ejes temáticos. Y la idea es ahora lo regresamos, porque sabemos
en las ciencias sociales y en los enfoques cualitativos, si bien esta es una investigación mixta, que es lo rico, no tenemos a toda la población, pero sí sabemos que va a haber un impacto en la interlocución con estos materiales, incluso con ustedes, que probablemente en ese momento muchos de ustedes no estaban aquí en la facultad, estaban en preparatoria, ¿no? Y brevemente, es una obra en PDF, versión 5, es decir, es interactiva, la pueden bajar a sus teléfonos, las pueden bajar a sus tabletas, los pueden trabajar en sus computadoras, también se pueden imprimir, como lo hizo la doctora Luz. Pero la idea, como piloteamos el material, nos decían el tiempo muerto, también esa otra idea de que parece que cuando no hacemos nada perdemos el tiempo, y nos decían que se puede descargar al teléfono, porque en lo que yo estoy esperando a mi hijo, en lo que estoy en el camión, en el metro, lo quiero contestar. Este es un material, en principio pedagógico, es para uso personal, para que ustedes lo tomen así como un portafolio de, así como nos dicen, ten a mano tu valija de emergencia para salir con la linterna, tus papeles ante los sismos y las emergencias, pues este también es algo así como un portafolio digital que te sirve para sortear ese día a día en los cuidados. La obra tiene, como ya dijo la doctora, tiene 4 secciones, así que me voy directamente. Lo que quiero comentarles es cómo está estructurada. Cada una de las 3 secciones y la cuarta, que es la de una reflexión de ambos de los 3 temas, empieza con un objetivo de la actividad. Después viene una introducción teórica muy fácil de digerir, no se necesita ser experta, experto, experte. Después vienen las indicaciones para realizar el ejercicio. Viene enseguida ejemplos para realizarlo. Enseguida ya viene la estructura, ya viene, digamos, la actividad. Y allí lo fantástico de esto es que no tiene un límite de palabras. A veces nos topamos con materiales de este tipo que se limitan. Entonces, esto está para quien tenga esa necesidad de escribir y que le encanta escribir y no tiene límite, y para quien es muy específico, muy escueto, también. El PDF guarda los avances, no tienen que contestarlo todos en una sentada, lo pueden guardar y mantener allí. Regresar a él en ciertos momentos, a veces se requiere y es un buen portafolio de apoyo. Después hay un espacio de reflexión, donde ustedes van a poder escribir libremente a qué les conllevó cada uno de los 19 ejercicios que componen la obra. Enseguida hay una reflexión de cierre de la actividad, un recuerda qué. Al final de la obra, después de los 19 ejercicios, viene un enlace para un Google Forms, con la idea de si alguien quiere comentar algo sobre la obra, sugerir, estamos atentas y atentos desde el equipo a dar atención a sus comentarios, preguntas. Y después, en la sección de directorio, ya hacia el final, viene un enlace donde ustedes van a encontrar materiales sobre cuidados y todo lo que tiene que ver con las necesidades de atención que ustedes pudieran requerir en algún momento. En ese sentido, la obra funciona como un atlas, está vivo, es decir, hay una responsabilidad por parte nuestra, de la doctora también aquí presente, Victoria Rojas Lozano, que junto conmigo coordinamos esta obra y que todo el equipo trabajó en sus contenidos, y nuestra responsabilidad es estar manteniendo vigentes los enlaces, los sitios, porque nos pasa, encontramos un enlace, lo consultamos y está roto y ya nunca más, y ahí quedó. Es un compromiso de mantener la comunicación aprovechando la tecnología y lo que nos pudo aportar el equipo editorial para esta obra. Les invitamos a que la descarguen, que como bien nos hace una sugerencia bien bonita la doctora Luz Galindo, comentémosla en círculos, comentémosla en círculos con la familia, en las clases, con las amigas, con los amigos, en fin, pues ahí está. Y pues nada, aprovéchenla, coméntenos qué se le puede quitar, qué se le puede hacer, porque es la ventaja de la virtualidad, una obra viva que puede reconfigurarse. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora López. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para que puedan bajar las participantes y subir quienes van a participar en la segunda mesa. Nuestra segunda mesa, ahora es el turno de la presentación de la novela gráfica Ecos Disonantes. Para ello, damos la bienvenida a nuestros comentaristas, el maestro Edgar Pérez Cerrato, y la doctora Victoria Raquel Rojas Lozano. En primer lugar, cedemos el uso de la palabra al licenciado en Comunicación y maestro en Estudios para la Paz y el Desarrollo, ambos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente cursa el doctorado en Estudios de la Imagen por la misma institución. Docente universitario en las materias de apreciación cinematográfica, producción audiovisual y producción en animación. Director de arte, Puppet Maker, aficionado a los cómics, videoclips y cine de terror, se interesa por la producción audiovisual. Independiente en la ciudad de Toluca, de Estado de México. Tiene algunos cortometrajes en los que ha recibido varios reconocimientos, como selección oficial de cortometraje mexicano en el Festival Expresión en Corto 2006, ganador del concurso A Pantalla Abierta 2007 de la UAMX en la categoría de animación, del Premio Estatal de la Juventud 2009 en la modalidad de talento cortometraje categoría C, Premio Municipal de la Juventud Toluca 2012, ganador del concurso A Pantalla Abierta 2013 en la categoría de animación, entre varios otros. Maestro Edgar Pérez Cerrato. Gracias. A ver, me acomodo. Bien, pues muchas gracias a todos, todas, todes. Muy contento de estar aquí. La universidad está muy bonita, ¿no? Y pues nada, ¿no? También contento de compartir con la doctora Raquel, que también compartimos mucho durante este proceso. Y pues nada, ¿no? De cierta manera es importante para mí empezar a hacer una reflexión al respecto de esto en términos propios del saber y el conocimiento, ¿no? de que estamos en un espacio académico en donde vamos construyendo las bases de la validez del saber, ¿no? En este sentido, me gustaría comenzar hablando del valor que tiene la imagen como una síntesis de saberes. La imagen es el lugar en el que nosotros podemos construir y podemos conocer cosas, ¿no? De cierta manera es parte de lo que se trabaja desde la existencia de una facultad de artes, ¿no? Porque de pronto se decía, pues, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se investiga? ¿Qué se produce? ¿No? Ahí nada más van a pasar el tiempo y de pronto a recibir la inspiración, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante y justamente conectando con parte de lo que han estado platicando, ¿no? La experiencia de la pandemia refiere muchas cosas que nos fueron ocurriendo, ¿no? Lo fuimos viviendo con respecto al miedo, con respecto a la zozobra, con respecto a la ansiedad, el experimentar, por ejemplo, compartir con familiares que padecían cosas, la cuestión económica, ¿no? que nos atraviesan, como bien lo dice, ¿no? La estructura de nuestro
donde vivimos, ¿no? De pronto vivir en una colonia, vivir en un departamento, vivir en una comunidad alejada, marginada, ¿no? Eso marca mucho la manera en la cual vemos el mundo. Y de pronto esas cosas afectan a nuestra vida. De cierta manera es un poco dentro de la estructura que se maneja el paradigma de investigación en artes, es partir de los afectos, ¿no? Cómo aquello que vivimos en la vida cotidiana nos afecta, nos toca, nos provoca, y cómo podemos generar imagen a partir de ello, ¿no? Creo que es muy valioso este trabajo que se hace, porque de cierta manera lo que permite es construir a partir de la imagen y a partir de escenas. También de cierta manera hay otra cosa que se conecta a muchos, seguramente la doctora Raquel lo conoce, ¿no? En tema de la sociología, que también es otro aspecto muy valioso de este trabajo, ¿no? La interdisciplinariedad. Por un lado están las emociones, pero también, por ejemplo, estamos trabajando la imagen desde el punto de vista artístico, pero por otro lado están los imaginarios, como muy bien lo señalaban, ¿no? O sea, el imaginario social que tenemos es: la pandemia fue una pesadilla, la pandemia fue una niebla, la pandemia, por ejemplo, el trabajar aspectos como el que se mencionaba anteriormente, ¿no? La Susana Distancia nos habla de los imaginarios sociales y culturales, en donde permiten otra vez sintetizar una serie de aspectos de nuestra vida que de cierta manera nos permiten actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, justamente aquí lo interesante de este trabajo es que se ve un poco cómo nos afectó la pandemia, o sea, como las secuelas o las cicatrices, ¿no? Vemos a un personaje que tiene que llegar a un lugar, se supone que, y de pronto nos va revelando que se supone que es su graduación, pero no quiere llegar a su graduación. Hay algo que le está pasando a este personaje, y conforme se va encontrando con otros personajes, ¿no? Con un enfermero, con una madre de familia, estas afecciones en la vida cotidiana también empezamos a ver cómo chocamos, cómo de pronto a veces vamos en nuestro mundo, pero también este mundo en el que estamos inmersos nosotros mismos toca a otros mundos, ¿no? Toca la economía. A veces también, por ejemplo, hay un par de escenas en donde, por ejemplo, se encuentra con una madre soltera y de pronto ella está como sufriendo porque, es que tengo que llegar a mi graduación, ¿no? Y cuando chocan, se da un pequeño conflicto ahí. No quiero spoilerear mucho para que tengan chance de revisarlo, ¿no? Pero justamente al tener este diálogo, que eso es también algo fundamental, casi toda la estructura de este producto, de la novela gráfica, es a través del diálogo. Eso es importantísimo, ¿no? El encuentro con el otro. Este diálogo provoca darse cuenta de que a veces nosotros tenemos un imaginario en el que estamos sufriendo muchísimo, y al tener este encuentro con el otro, nos damos cuenta que también los sufrimientos, las tragedias, la economía, la salud afecta a los demás, y a veces de una manera más fuerte, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso, ¿no? La construcción y la síntesis justamente de todo este trabajo previo que mostraron en la mesa anterior, se sintetiza a través de diálogos de una manera muy amena, ¿no? Eso es muy valioso, muy importante. También, de cierta manera, quisiera ir añadiendo algunos otros aspectos a este comentario, ¿no? Es importante generar y visibilizar este tipo de cosas, ¿no? En el campo de la visualidad, por ejemplo, a veces tenemos poco acceso a la posibilidad de generar imágenes. Digo, ahorita se está facilitando un poco más, podemos hacer memes, podemos hacer fotos, videos,
digamos, nosotros en comunicación estudiamos un semestre para hacer producción audiovisual y pues ahorita ya los sobrinitos de la secundaria ya pueden hacer videos y editar en su teléfono, ¿no? Y cuentan historias, ¿no? Es importantísimo en este sentido, en términos socioculturales, porque nos habla de que antes el acceso a la imagen estaba limitado. ¿Cómo nos posicionábamos en este mundo en el que se producen una serie de imágenes en el que no nos vemos reflejados? Estaba marcado, por ejemplo, de cierta manera los estándares de belleza. Televisa, por ejemplo, durante mucho tiempo dominó la visualidad de qué es, cómo somos los mexicanos, cómo deberíamos de ser, por ejemplo, cuando se hablaba del éxito y de la productividad, ¿no? Cómo eso nos va atravesando y nos va generando broncas internas. O sea, y de pronto externar eso es súper importante, ¿no? Ahí viene como la validez y la importancia de este tipo de trabajos, ¿no? Por último, pues bueno, ¿no? La novela gráfica tiene un trabajo visual que parece simple, que se ve como de pronto como parte de las ilustraciones o pequeñas viñetas que se hacían en los libros de texto, pero tiene un valor muy importante y fundamental. Por un lado da poder o empodera más bien a quienes desde esta cancha están presentando imagen, y por otro lado la imagen tiene otro factor, o sea, no es una vía de comunicación de un solo sentido. La imagen interpela al espectador. Una de las cosas que más rescato de este trabajo es que cuando voy leyendo, pues sí, cómo era regresar a tomar el transporte público, cómo era regresar a encontrarse con los demás, yo me veía ahí. O sea, yo también, cuando empezamos a ver esto, hay algo que nos interpela. Hay un diálogo interno en la obra, pero también nosotros dialogamos con la imagen, dialogamos con el diálogo, valga la redundancia, ¿no? Con el contenido y el argumento que hay en este trabajo. Porque justamente el aprendizaje es eso, ¿no? Cómo hay una disonancia muy fuerte que provoca el aislamiento, pero de cierta manera es un acierto muy bueno el haber provocado que el personaje se encontrara con otros y hubiera ese diálogo, porque de ahí viene un poco como este título, ¿no? Las disonancias cognitivas que tenemos, como este encierro provocó que de pronto viéramos el mundo como una tragedia o como un lugar en guerra, como ver al otro como un enemigo. Y estos encuentros que se dan a lo largo de este trabajo gráfico, justamente nos piden eso, el diálogo. Creo que son como las cosas más importantes que habría que rescatar en este sentido. El valor académico que tiene este trabajo es justamente sintetizar las cosas, construir escenas con las que nosotros nos reconocemos, que nos sugieren, que nos piden algo, que también estas imágenes que a lo mejor son como muy simplificadas, provocan en nosotros, así como lo podemos ver en las películas, ¿no? Flashbacks, ¿no? Híjole, es que a mí me pasó en algún momento así, es que cuando yo viví tal momento, eso me llegó a provocar algo, ¿no? Vale la pena que le den una leída, son 58 páginas creo, pero se va rapidísimo, ¿no? Es un diálogo muy cotidiano. Al final pasan cosas interesantes relacionadas con la graduación, que valdría la pena que lo revisen, ¿no? Y ojalá pronto ustedes lleguen a esa etapa, ¿no? de la graduación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Edgar. Vamos a dar la bienvenida y presentar a nuestra siguiente comentarista,
Ella es doctora en Ciencias de la Salud Colectiva por la UAM Xochimilco, profesora en la FES Iztacala, adscrita a la carrera de médico cirujano e investigadora en el Laboratorio de Investigación Interdisciplinario sobre el Cuerpo, Emociones y Género, de la misma casa de estudios. Su línea de investigación son investigación cualitativa en salud y sociología del campo médico, estudio de la salud mental y de las emociones desde su dimensión sociocultural, procesos socioemocionales y prácticas de cuidado en estudiantes de instituciones de educación superior y activismos feministas y derechos no reproductivos de las mujeres. Doctora Victoria Raquel Rojas Lozano. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por estar en esta presentación que, bueno, pues nos tiene a quienes somos parte de este equipo y del laboratorio muy contentas porque pues hoy estamos presentando solo 3 productos que fueron los 3 últimos productos del proyecto que ya comentó la doctora Oliva López, pero de este proyecto emergieron muchas más cosas. Yo quisiera recuperar, igual que lo hizo la doctora Oliva, de dónde emerge esta novela gráfica. Esta novela gráfica empezó a emerger en estos primeros encuentros que las colegas del área de psicología tuvieron con el estudiantado al que acompañaron en condiciones de crisis. Siguió a partir de toda esa información que se virtió en el cuestionario, que fueron cerca de 11,000 personas de la Universidad Nacional Autónoma de México quienes respondieron. Y finalmente también navegó a través de las 57 entrevistas cualitativas que se desarrollaron. Sobre todo fue a través de estas últimas, de las cuales fuimos recuperando extractos, fragmentos de estos diálogos que se fueron teniendo con las personas que nos regalaron su tiempo y sus experiencias para compartir. Fue a través de esta generación de diálogo y de información que pudimos construir a estos personajes que se presentan en la novela gráfica, Ecos Disonantes. Son personajes que se construyeron algunas veces de una persona real, ¿no?, que estuvo en nuestras entrevistas, y otras que se fueron combinando de varias experiencias. Hay un personaje central en esta novela que, como lo comenta el maestro Edgar, marca la historia de todo lo que ocurre en la novela. Lo que quisimos reflejar aquí fue la vida del estudiante universitario, de la estudiante universitario promedio, esa que vivió y sintió y lo atravesó el COVID-19. Además, otro elemento que fue fundamental tanto en el libro como en la novela fue la perspectiva de género. Pudimos y quisimos visibilizar con muchísima fuerza cómo las experiencias del COVID y las emociones que surgieron a través de todos estos años también estuvieron marcadas por el género, que fue para un hombre, ¿no?, generizado como persona masculina, y para una mujer o para una persona trans se vivió de manera diferente, pero también por las condiciones socioeconómicas que cada uno habitó en ese momento. Esos personajes fueron construidos, pensados muy específicamente a través de reconocer esta estructura social que atraviesa, construye nuestras biografías. Fueron mujeres, hombres, personas no binarias, personas trans que se visibilizan ahí, que visibilizan sus emociones, que visibilizan su recorrido a lo largo de el COVID. Y también otro elemento importante que estuvo a lo largo de todo el proyecto y que tratamos de que también se visibilizara aquí era su condición escolarizada,
porque lo que encontramos fue que no fue el mismo proceso por el que atravesó el estudiante de pregrado que el que atravesó el estudiante de posgrado. Entonces, Ecos Disonantes se volvió para el equipo un reto enorme, porque no teníamos mucha experiencia en esto de pensar el conocimiento y la transmisión del mismo de otras maneras que no fueran las tradicionales en la universidad, ¿no? Estos papers, estos libros. El asunto era cómo poder decir lo que queríamos decir de otra manera que no fuera esa manera clásica. Cómo seguir este diálogo que se construyó en la novela, y qué bueno que se logró porque lo percibiste. Queríamos continuar ese diálogo ahora con esas generaciones que nos ayudaron a formar Ecos Disidentes, pero también con las nuevas generaciones que están incorporándose, para que vean cómo fue que sus antecesoras la pasaron en la facultad durante este periodo. Otro punto que yo quisiera recalcar de esta curva de aprendizaje que tuvimos en la elaboración de este tipo de producto fue un trabajo súper bonito porque fue multidisciplinario, pero además fue intergeneracional, o sea, no era como solo los investigadores, sino era el estudiantado, y sobre todo el estudiantado que además estaba realizando su servicio social, no de la facultad, porque esta es una facultad del área de la salud, ¿no?, sino estudiantes de otras instituciones de educación superior, de escuelas como la Escuela de Artes, de la Universidad Intercultural del Estado de México, que tenían estas competencias y esta formación artística, visual, vinieron y nos enseñaron a nosotras cómo eso que desde acá ya habíamos pensado y que se había puesto en artículos, lo pudiéramos construir a través de una historia que fuera familiar, una historia que interpelara, una historia de la cual cualquier joven de cualquier universidad se pudiera apropiar. Entonces, este trabajo está hecho a partir de este trabajo multidisciplinario e intergeneracional con estos jóvenes creadores que pudieron colocar en imágenes eso que nosotras desde la teoría teníamos en nuestra cabecita, ¿no? Muchas veces nos dijeron, a ver, sí, pero eso teórico que tú tienes aquí, ¿cómo, no? Vamos a aterrizarlo en una sola escena, ¿no? En un diálogo. No me vas a decir qué son los procesos socioemocionales teóricamente, no. A ver, en un diálogo eso cómo se refleja. Creo que la curva de aprendizaje fue muy pronunciada, pero muy significativa para nosotras, porque creo yo, sin temor a equivocarme, me atreveré a decirlo por el equipo, es más, o sea, una de las cosas que nos hizo darnos cuenta que era algo que ya veníamos pensando, pero con mucho más énfasis nos hizo darnos cuenta Ecos Disonantes, es la necesidad de la diversificación de las formas a través de las cuales queremos comunicarnos con las personas. Pero además también la necesidad de buscar un diálogo fuera de las universidades, la necesidad de seguir democratizando el conocimiento a través de la construcción de lenguajes que sean más sencillos, pero por sencillos no pensemos en simples, sino lenguajes sencillos que nos permitan un diálogo horizontal e intercultural. Ese fue nuestro reto. Creo que de todas las cosas que hicimos a lo largo de este proyecto, Ecos Disonantes nos dio para decir
hay que seguir trabajando por aquí, hay que formarnos en otras áreas, entre ellas las visuales, y por eso dijimos, es fundamental que un colega del área artística visual pueda mirar esto, ¿no? Y que desde allí pueda nutrirnos y decirnos las áreas de oportunidad que por supuesto seguramente tendremos. Yo solo les quisiera terminar mi intervención invitándoles. También está digitalizada, ahí está el QR para que puedan ustedes leerla, como dijo el maestro, son muy poquitas páginas, es mucha imagen visual, son diálogos que son cortos, pero me parece que son sumamente fuertes. Entonces, ojalá que de verdad les guste. Gracias. Muchas gracias, doctora Rojas. Vamos a hacer una breve pausa para que puedan subir los participantes de la siguiente mesa. Última mesa para la presentación de la base de datos del medidor psicosocial y socioemocional en comunidad universitaria UNAM. Para ello damos la bienvenida a nuestros comentaristas, las doctoras Itzel Hernández Lara, la doctora Diana Marrón Luna, y por supuesto la doctora Albaluz Robles Mendoza. Daré el uso de la palabra a nuestra primer comentarista e invitada especial, una vez que haya terminado de leer su resumen curricular. Socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en estudios regionales por el Instituto Mora y doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Profesora investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de México, adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, forma parte de la Red de Investigación en Emociones y Afectos desde las Ciencias Sociales y las Humanidades y del Seminario Institucional Sociología de las Emociones, coordinado por Marina Ariza en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son migración y movilidades laborales desde comunidades rurales, relación de género, vida familiar y emociones en contextos migratorios. Doctora Itzel Hernández Lara. Muchas gracias, qué gusto saludarles, gracias a quienes me acompañan en la mesa y gracias al público. Antes que nada, pues yo quiero agradecer a la doctora Oliva y a la doctora Albaluz y al equipo del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria en Cuerpo, Emociones y Género la invitación a participar en este evento. Desde luego para mí es un honor formar parte de este ejercicio de comunicación y reflexión, y también quisiera compartir con ustedes un recuerdo importante para mí. Me estaba yo justo acordando que fue en septiembre de 2014 la primera vez que vine a la FES Iztacala y participar por primera vez en el coloquio de la RENICE, era el cuarto, luego de conocer a Oliva en el Seminario de Sociología de las Emociones de Marina Ariza, y desde entonces he tenido de veras el honor de contar con el favor de su confianza para seguir reflexionando en conjunto y de manera dialogada
sobre las emociones y la vida social. No puedo sentirme más que contenta y agradecida porque el ejercicio que hoy nos convoca da cuenta de la constancia, de la fuerza y de la calidad del trabajo que se desarrolla en el laboratorio. Es muy valioso estar aquí. Y desde luego del liderazgo de Oliva y, ¿por qué no?, de la consolidación de un campo de conocimiento en investigación social. Entonces, enhorabuena por este evento. Muchas gracias. Dicho esto, lo primero que quisiera señalar de la base de datos del medidor psicosocial y socioemocional en comunidad universitaria UNAM frente a la contingencia COVID es que se trata de una herramienta que nos permite ampliar nuestras posibilidades de conocimiento respecto de las experiencias emocionales de un evento, una pandemia que nos atravesó la vida de todas, todos y todes los que ya estábamos en este mundo en 2020. O sea, fue una cosa impresionante, global, ¿no? Y en esta base de datos que ustedes pueden encontrar, ya lo van a ver en internet, de acceso libre, y que tiene una presentación que nos señala, ¿no?, qué es lo que nos vamos a encontrar aquí, y son datos relacionados con la vida emocional de la comunidad estudiantil universitaria, de pregrado y posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacalas y otras facultades de la UNAM durante los primeros meses de la pandemia, específicamente los meses de confinamiento por el virus de SARS-CoV-2, ¿no? Esta base fue construida con información proveniente de un proyecto de investigación que tiene este nombre que decía muy largo, ¿no?, que ya no lo voy a señalar, pero es el proyecto PAPIT, y como su nombre lo indica, la población sobre la cual podemos obtener información es comunidad universitaria, y esto entraña una importante diversidad. Les platico por qué, ¿no? Cuando estamos frente a la base de datos podemos consultar tanto los resultados de la UNAM, ¿y qué implica esto? Bueno, cuando pensamos en carrera y desplegamos, ¿no?, me imagino ahorita, no sé si le van a enseñar, sí, ¿verdad? Bueno, cuando desplegamos el menú, pues yo nada más conté 74 opciones, que no es nada, pero de veras, nada menor, es una cantidad impresionante de información, o sea, información de 74 carreras, compañeras, compañeros y compañeras, es mucho. Eso da cuenta de una importante diversidad, de la diversidad que entraña nuestra comunidad universitaria, y van desde arte, diseño, bioquímica, cinematografía, estudios locales y gestión local, que según yo es la que se imparte en Morelia, bioquímica, ingeniería, letras, pedagogía, química, y esto nos da cuenta del alcance de la población que fue encuestada en el marco del proyecto. También permite, desde luego, para quienes forman parte de la comunidad de la FES Iztacala, hay un módulo específico para la FES Iztacala con datos de las carreras que aquí se imparten. Esta enorme población, no crean, no se presenta en la base como un todo homogéneo, y creo que eso es uno de los elementos que le da mucha potencia a la base de datos, que son las posibilidades de uso y análisis diferenciado, porque nos permite procesar los resultados por características sociodemográficas como el sexo, el grupo de edad, el estado civil, el grupo étnico, el número de hijos, la religión, entre otras. Entonces, estamos pensando, claro, en una comunidad diferenciada, podemos distinguir entre carrera, algunos datos sociodemográficos, también el nivel educativo y el lugar en el que están, si es una escuela, un centro o un instituto. También encontramos en la base información específicamente de las experiencias que esta comunidad enfrentó en el contexto del confinamiento, y nos permite indagar los efectos que tuvo la pandemia, que como veremos no solamente se constriñen a la experiencia académica, ¿no?, estudiantil, estudiantes de posgrado, pregrado. Uno esperaría o pensaría que solamente está enfocada a, bueno, usted tomaba clases en línea, ¿cuántas horas le dedicaba al día? Sino que nos permite indagar sobre las afectaciones económicas, la organización del tiempo, las relaciones familiares, las actividades de cuidado y autocuidado, y desde luego las experiencias emocionales. Nos permite dar como ciertas indagar en la base. Es muy bonito, a las que nos gustan los ejercicios de estadística descriptiva, pues te clavas, ¿no?, porque empiezas a correr una variable, corres la otra, la cruzas, le quitas, le pones. Es muy, muy interesante, porque además la batería de preguntas nos permite indagar, digamos, todas las variables que están ahí sobre convivencia familiar,
durante la contingencia, hábitos alimentarios, higiene del sueño y, como les decía, actividades académicas. Es muy amplia la batería de preguntas y permite saber incluso quién se quedó en casa, quién no, si usted tuvo que salir, o sea, si ustedes tuvieron que salir, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo se distribuían los espacios? Y esto a mí me resonó mucho porque yo me acordaba que en el contexto del confinamiento yo tenía estudiantes que compartían la computadora, el celular, que tenían que tomar clases en la cocina. A ratos era muy complicado, ¿no? Entonces esto nos permite indagar cómo se vivió este confinamiento. Considera el consumo de sustancias o bebidas, el seguimiento de tratamientos médicos, si hubo contagios o incluso fallecimientos en la unidad familiar y, como les decía, estas dinámicas emocionales que fueron las que a mí me encantaron. Es desde luego el tema de las emociones durante el confinamiento, pues sí ha sido un tema en el cual se han generado importantes reflexiones y creo que esta base se convierte en un insumo sumamente valioso para indagar y dialogar sobre el tema. Yo pensaba, por ejemplo, en el ejercicio que hizo en el Colegio de San Luis, en el proyecto Lejos de Casa, que también tuvo una producción audiovisual. Yo me preguntaba, ¿cómo podemos dialogar? O sea, no es nada más una comunidad que se vio afectada, sino estamos hablando de una gran cantidad de estudiantes que se vieron afectados por este proceso, y contar con esta base nos permite dialogar, nos permite ir pensando qué fue lo que hay en común, qué atraviesa, cómo se experimentó, de qué manera inciden las diferencias regionales, los lugares de residencia, quienes trabajamos en escuelas que todavía recibimos estudiantes foráneos que vienen de zonas rurales. Bueno, pues esto es importante y nos abre una veta muy importante de investigación. Entonces, bueno, yo, además de este reporte de emociones que, wow, o sea, les preguntan, o sea, las preguntas es cómo se sintió, qué emociones experimentó, indaga también sobre las estrategias para gestionar las emociones, cuestiones tan importantes como la violencia. El ejercicio de violencia es muy interesante, cómo te permite a la base ir construyendo, es una ventana como experiencias. A mí me gustó mucho, ¿no? Y que yo creo que también un elemento valioso cuando uno va corriendo las variables es la consideración de la dimensión temporal. A mí me encanta que te permite ver cómo eran las cosas antes y después del confinamiento, o más bien durante el confinamiento. Incluso considera las primeras semanas, abril, mayo, que hay que recordar que fueron meses bien complicados. O sea, seguramente las y los estudiantes que están aquí van en el kinder, ¿no? Pero quienes lo recordamos, o sea, fueron momentos en que no sabías si salir, no salir, te ponías el cubrebocas, no había vacunas. O sea, para mí el punto de que no existieran las vacunas y que no hubiera certeza de cómo te iba a ir si te contagiabas, le imprimía una incertidumbre a esto que era notable. Entonces, bueno, pues a mí me gustó mucho, e incluso yo me puse a correr algunas, ¿no? Y hay una que me sorprendió. Bueno, no es que me haya sorprendido, pero cuando uno dice, aumentó la violencia, pum, corre la base y ahí dice, ahí está. Un ejemplo, indagar sobre el clima emocional en la familia, tranquilo, armonioso, alegre, indiferente, estresante, angustiante o violento. Antes hay un reporte, no se los voy a spoilear, y después se incrementa. O sea, ahí es cuando evidenciamos, ¿no? Estas experiencias, este incremento de tal o cual, cómo se vivieron las emociones durante, creo que nos ofrece una ventana a la evidencia. Además de lo dicho, pues yo quisiera señalar otra virtud de la base que seguramente en este momento se las van a explicar, pero es que te permite descargar los resultados. Eso nos ahorra una cantidad de tiempo impresionante, pero no nada más eso, te lo baja en una hoja de Excel y hace un gráfico generado automáticamente. Eso es fabuloso porque entonces uno ya puede ir comparando gráficos, resultados, permite que uno seleccione y va corriendo los datos en función de lo que le interesa y puede hacer ejercicios
comparativos. Entonces, bueno, creo que es una herramienta indispensable para quienes nos hemos en algún momento interesado sobre los procesos emocionales, familiares y educativos en el contexto del confinamiento. Yo quisiera señalarles, ¿no?, que para mí, que de ratos pues uno piensa, ¿no? A veces estábamos comentando, escuchando el comentario de si fue un sueño, fue una pesadilla, parece que ya pasó, pero hay un montón de cosas que como docentes, como investigadoras e investigadores tendríamos que tener siempre presente para acercarnos con nuestras y nuestros estudiantes. No nada más, creo yo, es una herramienta de investigación social, sino también es un recordatorio constante de las experiencias que nos atravesaron y que atravesaron tanto a docentes como a nuestras y nuestros estudiantes. Eso me parece fundamental porque es como estos recordatorios de lo que estuvimos viviendo. Yo también quisiera destacar que es un aporte valioso que ha dado excelentes frutos en el marco de un proyecto muy amplio. Yo quisiera invitarles a revisar la base, todo lo que viene acompañado, no solo la base, sino el proyecto. Cuando te pone el menú, regresar a la página principal y entonces ahí uno se ve todo el trabajo que se ha desarrollado en el marco de este proyecto y es impresionante, es muy valioso. Aquí estamos viendo algunos resultados que, bueno, pues entrañan no solo trabajo, sino también un gran compromiso por parte del equipo de investigación. Cierro señalando que como docente de una universidad pública, yo sé perfectamente que contar con esta base denota y demanda una cantidad de gestiones para poder subir algo a internet y por eso me parece el doblemente valioso. Sé que tener una base de datos de acceso libre que se descarga de manera automática, que te permite descargarlos, no es una tarea de gestión fácil. Implica muchos recursos y por eso el mérito es mayor, sin otra intención que aportar argumentos para la gestión de mayores recursos y de mayor apoyo para el mantenimiento de esta base. Yo me voy a permitir hacer unas breves sugerencias. Ay, qué lástima que se fueron las autoridades, pero estaría fabuloso porque yo sugiero que se le haga mucho más difusión, se invite a usarlo, que hubiera una suerte de instructivo quizás para quienes no están familiarizados con ejercicios de estadística. Yo estaría a favor de un instructivo, les decía, hay una suerte de políticas de uso, ampliar las posibilidades para hacer ciertos cruces de variable para que el ejercicio sea comparativo. No es que no lo permita la base, pero si pudiéramos escoger dos preguntas, digamos el del antes y el después, y poderlas desplegar en un mismo archivo descargable, pues te permitiría hacer ese comparativo más fácil. Sí, me estoy oyendo medio floja, pero a lo mejor es el procesamiento un poco más rápido, ¿no? O lo vas potenciando, es en ese sentido. Yo también creo que podría acompañarse, no sé, de una suerte de listado de variables, quizás también anotar en cierto momento el número de casos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cuando se reportan las emociones, hay gente que reporta más de una emoción y allí cuando uno hace ejercicios con otras bases de datos te dicen no es el total de casos porque se reportaron más de 2 respuestas, ¿no? Y entonces ahí uno puede como jugarle. Creo que eso estaría muy bien. También yo confío mucho, porque es un esfuerzo grande, confío en que se vuelva un recurso conocido y que el uso se vaya incrementando. Y en ese sentido, quizás agregar unas políticas de uso y un listado de productos. Hay un archivo digital muy bueno que se llama Humanizando la Deportación, sobre experiencias de personas que fueron deportadas, y también es un esfuerzo académico. Y uno puede utilizar los videos para hacer sus papers, ejercicios, tesis, y hay una sección de productos que han salido o que han utilizado esa base de datos, esa información, ese archivo, como el MMP de migración, el Migration Project, Mexican Migration Project, ¿no? Ese también tiene uno, y no es con otro ánimo más que decir, mira,
se pueden hacer tesis, papers, reportes de investigación que puedan aportar. Yo nada más cierro, ya nada más diciendo esto, pero insisto que no es con otra intención más que incitar, ¿no?, para que se le aporte más recursos y se les apoye más. Cierro felicitando al laboratorio, a las compañeras que coordinaron este esfuerzo, a quienes colaboraron en él y a todas las personas que hicieron posible esto que nos permite generar no solo información académica, sino también preservar una memoria de algo que nos atravesó y que seguramente permanecerá en el recuerdo de nuestras vidas mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Hernández. Continuamos ahora con nuestra segunda comentarista, licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la FES Acatlán y doctora en Educación por el INAEC. Desde 2008 se ha desempeñado como profesora de asignatura en la FES Acatlán, impartiendo las asignaturas de bases de datos, programación orientada a objetos, estructura de datos, desarrollo de web y métodos numéricos. Es técnica académica titular B definitiva en la FES Iztacala, adscrita a la División de Investigación y Posgrado. Su área de especialidad es el desarrollo de sistemas computacionales y la explotación de información en bases de datos para la generación de estadísticas, integrante del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria sobre Cuerpos, Emociones y Género en la FES Iztacala y es autora de esta base de datos. Entonces, doctora Diana Marrón Luna. Muchas gracias. Pues bueno, antes de comenzar, voy a agradecer los comentarios. Muchísimas gracias, son súper bienvenidos porque esa es la idea. La idea de que esta base de datos sea de acceso libre, pues también es que crezca, ¿no?, se enriquezca. Y ¿por qué no? Pues agregarle mucho más funcionalidades porque tenemos que devolver lo que se investiga. Y pues bueno, vamos a presentarles. En este caso, el acceso directo a nuestra base de datos pues es por medio del laboratorio, de la página del laboratorio. Por aquí tenemos ahí va, es un video corriendo para no tener problemas de internet. Entonces ahí pueden ver, está directamente, le dan clic y podríamos ver la base de datos. La base de datos nos muestra en una primera pantalla la información del proyecto, que bueno, pues ahí tiene todos los datos y se compone, como bien nos explicaron, de dos secciones, dos módulos principales, uno para todo el cuestionario que fue aplicado para toda la UNAM y posgrado y uno especial para nuestra FES Iztacala porque fueron dos cuestionarios, es por eso que están separados, ¿no? No es porque hayamos hecho una separación a propósito, ¿no? Es por el cuestionario. Tenemos opciones, las preguntas que lo conforman, pues hay de opción múltiple, en la cual la forma de visualizarlo es seleccionar una pregunta y a partir de ahí podríamos seleccionar los filtros que están abajo, que ahorita posteriormente los vamos a revisar, y nos podemos ir desde la entidad federativa para ir acotando los resultados, edad, género, los programas, las sedes, los grupos étnicos, estado civil, género, por ahí está, bueno, sexo, ciudad, grado, el área o programa, todas las carreras de los que contestaron. Y una vez que seleccionamos nosotros los filtros que deseamos, le vamos a dar en el botón de abajo que es de imprimir, que bien lo dicen, hace falta un manual, ya está anotado, hace falta un manual, pero bueno, ahí está la impresora, muy bien. Y con eso generamos un archivo con los resultados, las respuestas de ese cuestionario, con los filtros seleccionados y se descarga. Y a partir de ahí, pues bueno, podemos ver las respuestas, están los filtros que seleccionamos, yo nada más en el ejemplo puse una entidad y el gráfico de pastel, ¿no? Ahí que nos aparece. Entonces, pues bueno, esto es una de las opciones que tenemos también otro tipo de preguntas que son las abiertas, o había el siguiente menú, ahorita vamos a ver que es de otras respuestas, ¿no? Cuando tenemos opciones múltiples y tenemos la opción de poner otra respuesta. Entonces lo mismo ahí, selecciono otra entidad federativa nada más para filtrar. Las preguntas para este cuestionario de la UNAM, los filtros son los mismos, ¿no? Entonces, pero ya no los exploramos ahí. Entonces, igual el resultado en Excel y nuestra información. Ahí no tenemos gráfica, ¿por qué? Bueno, pues porque son preguntas abiertas.
y por último la de otra respuesta. Nos vienen las preguntas que son de ese tipo, los que nos daban la oportunidad de escribir por ahí otra respuesta. De misma manera solo elegí el primer filtro, que corresponde a la entidad federativa, descargamos, y pues la idea es mostrarles cómo se generan estos reportes, ¿no? Ahí ya tengo un total, tengo contabilizado de otras respuestas, se agruparon y quienes contestaron lo mismo. Hace falta todavía quizá trabajar ahorita más con lo que nos dice de las variables, sí, definitivamente, hay todavía cosas por hacer y esto, pues bueno, la idea es que siga creciendo, ¿no? Entonces por ahí tenemos varias respuestas. El siguiente menú pues es el de la FESI. Estas son las preguntas que tenemos. Los filtros de búsqueda disminuyen. Ahí tenemos filtros de búsqueda que van a disminuir. Estos filtros, tanto en la opción anterior del cuestionario para la UNAM y el de la FESI, son enfocados a la parte demográfica, ¿no? Y pues bueno, mientras corre, a mí me gustaría decirles que lo que han venido mencionando la doctora Oliva, la doctora Vigra, por ahí, pues es un equipo, ha sido un equipo interdisciplinario y pues bueno, el llegar aquí, en algún momento tratar con mis colegas sociólogos, antropólogos, psicólogos, de verdad ha enriquecido mucho mi formación y pues ¿cómo surge esta base de datos? Pues cuando ¿qué puedo aportar, no? Como licenciada en matemáticas aplicadas y doctora en educación, ¿qué aporto? Y decidimos esto, que los resultados que se tenían se publicaran. ¿Y de qué manera? De una manera que fuera de fácil acceso. ¿Cómo? Pues diseñando una base de datos, que es lo que está detrás de esto, y una aplicación que permitiera interactuar de una manera fácil con esta información. ¿Para qué? Para que estuviera disponible para líneas de investigación futuras, para nosotros mismos que lo tuviéramos organizado, que fuera fácil, seguro. Los datos obviamente están protegidos porque solo son respuestas, cumplimos con todos esos lineamientos, nos hemos enfrentado a ponerla en marcha a varias situaciones, pero bueno, aquí el resultado de ese trabajo colaborativo que todos los integrantes del laboratorio hemos hecho. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Me llevo, no anotadas porque no tuve, pero memorizadas todas las sugerencias, ahí ya las tiene, para hacer esas mejoras que nos van a hacer más enriquecedora esta base de datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marrón. Para finalizar esta mesa, vamos a dar la palabra a la doctora Albaluz Robles Mendoza, que nos dirigirá unas palabras. Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente, tener una base de datos implica un compromiso. Ese compromiso es con las personas que nos apoyaron para hacerla, ¿no? Y que implica también una confidencialidad de esos datos, pero también una forma de poder dar a conocer un sentir en ese momento. Es un sentir aunque se cuantifica, ¿no? Pero a veces los sentires cuantificados son muy significativos para hacer investigación. Entonces es muy importante que la base de datos como un conjunto de conocimientos nos sirva para hacer investigación, nos dé bases científicas y teóricas de lo que podemos hacer y a veces no sabemos dónde encontrarla, ¿no? Entonces la importancia de tenerla es compartirla con ustedes y además tenerla en la facultad, en lo que sería la librería, la biblioteca de la facultad, donde están las bases de datos, ¿no? Entonces en la biblioteca podremos tener este intercambio con el doctor Luis Alfonso como coordinador de la unidad de documentación científica para darla a conocer y además con todos los equipos de trabajo en la línea de lo que implica la base, ¿no? Y una segunda importancia de una base de datos pues es utilidad. Si esto no se usa, deja de tener sentido. Y hay bases de datos en la biblioteca pues que ahí están, ¿no? Que se paga la UNAM y que realmente no tienen sentido, y ahí es donde mucha gente no las conoce y son tan ricas en información que vale la pena empezar
a difundir. Entonces, lo que ustedes están conociendo aquí es que nos apoyen a difundir, a conocer, a darla, a que jueguen un rato con ella, que en el sentido de saber cuánta información puede darme, y además de que dentro de lo que implica el cuidado, el manejo del cuidado y del autocuidado, pues tiene todo un antecedente socioemocional que está ahí puesto, y ese es el que estamos viendo, ¿no? Y la segunda es que la nutrimos, hay que nutrirla, ¿no? No es suficiente. Si alguien está interesada en decir, es que yo tengo experiencia que me impactó cuando estuvo este momento crucial, con gusto estamos abiertos a que esta investigación no finiquitó, y tratamos de que no finiquite. Es parte de nuestra historia, las historias no finiquitan, siempre se traen nuevamente, es una experiencia que nos acompaña de lado. Entonces, todas nuestras historias son acompañamientos de lado. No las ponemos de frente porque no son piedras, ni las ponemos atrás porque no hay que cargarlas, ¿no? Las experiencias son compañeros amigables de lado, y eso implicará que históricamente la experiencia que tuvimos durante la pandemia sea algo que hayamos vivido de cierta manera, y si quieren formar parte de esta investigación, aunque ya tiene un cierre administrativo, esta base nos da oportunidad de que siga nutriéndose. Entonces, realmente es también una invitación a la comunidad estudiantil a formar parte de ella en sus experiencias en el trabajo de hace 5 años. Hay gente que le tocó no por duelos solamente familiares, sino por estados emocionales específicos, por manejo de violencia, que tuvieron que adecuarse a vivir con alguien que hace mucho tiempo sabían que estaba en casa, pero no sabían que existía hasta que estuvieron, como decían, 24/7, ¿no? Y ahí entonces dices, ahora sé quién es a la persona con la que vivo, ¿no? Entonces ahí creo que hay elementos muy importantes que podemos rescatar, y todavía existen residuos. A los que somos academia, vemos en las clases, vemos en las prácticas residuos de pandemia, ¿no? Y la verdad cuestan muchísimo trabajo en cuanto a habilidades, en cuanto a conocimientos, en cuanto a fortalecimiento, que requieren de mayores apoyos por estas faltantes que tuvimos durante el trabajo que se hizo, pues en lo que sería la parte virtual. Es cómoda, pero sigue siendo limitante muchos desarrollos dentro de o atrás de una cámara de computadora. Entonces sí es importante que veamos esta base de datos como todavía una base que se puede enriquecer y que va a ser útil mientras la utilicemos, es decir, la hagamos, la manejemos, y bueno, esperemos que tengan opción de poderla socializar y que puedan ingresar a ella y vean cuánto pueden identificarse con lo que está escrito ahí, ¿no? Entonces, si ustedes buscan su edad ahí y ven lo que pasó a alguien de esa edad, van a decir, ese también fui yo, ¿no? Entonces eso es muy gratificante, saber que no estábamos solos o solas, aunque estuviéramos encerrados o encerradas, porque había mucha gente sintiendo lo mismo, y eso es algo muy, muy, muy importante que tenemos que, en este caso, resaltar. Les agradecemos mucho y bueno, gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Albaluz Robles. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Tratamos de agrupar las preguntas para un solo ponente para que no se extiendan. Aquí hay un comentario que dice que hay que reconocer a la disciplina de enfermería, que su objeto de estudio es el cuidado de la persona. Para el maestro Edgar Pérez hay 3 preguntas, si me ayudan también a pasarle el micrófono. Una de ellas es, ¿cómo resumirías tu obra en una palabra? Y las otras 2 son similares, entonces vamos a esperar que conteste esta primera y las 2 siguientes. Diversión. No, es complejo. Algo interesante justamente ahorita que comentaba la doctora acerca de cómo los afectos o las experiencias no las cargamos
o no nos tropiezan de frente o detrás, sino que las acompañamos, es una imagen retórica del pensamiento. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que justamente nos permite resumir todo esto, ¿no? Entonces, mi obra, mi producción, ha sido la oportunidad para profesionalizarme en lo que más me apasiona y seguir jugando. Por eso es que venía la palabra de diversión. O sea, yo, pues sí, el síndrome de Peter Pan, ¿no? Seguimos jugando. Muchas gracias. Las siguientes dos son: una imagen es un cúmulo de saberes, llevándolo al tema del cuidado como un derecho es todo un reto. Y la siguiente está también muy relacionada, es cómo lograron plasmar en una imagen el contenido de Ecos, ya que mencionan que fue todo un reto. Pues esto tiene que ver mucho también, siguiendo con el ejemplo que ponía previamente, ¿no? Las imágenes retóricas, los imaginarios sociales y culturales. La imagen tiene un punto neurológico, neural, que es el lenguaje. Las palabras, los colores, las formas, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, la fotografía, por ejemplo, tiene su lenguaje, ¿no? Tiene un sistema de signos y símbolos estructurados que permite justamente sintetizar esto. Y justamente otro elemento que hay que rescatar es la narración. Es decir, nosotros utilizamos cotidianamente, por ejemplo, anécdotas, las leyendas, los mitos, también seguramente en nuestras familias hemos aprendido muchas cosas a través de los chismes, ¿no? Así de que si no haces esto te va a pasar como le fue a tu primo que ocurrió que tal y tal cosa, ¿no? Ese justamente es el reto. O sea, la base de datos, que es un universo tremendamente grande, recuperar todas estas experiencias, porque además fue una experiencia, como bien lo platicaban, universal. O sea, a todo el mundo, a todas las personas que habitamos en este planeta, nos tocó. Y entonces justamente el reto es, bueno, ¿cómo lo simplificamos? Y también lo que compartía la doctora Victoria, ¿no? O sea, este mar de datos y de información, ¿cómo lo podemos compartir directamente a partir de nuestra experiencia cotidiana? Porque justamente también nos sigue atravesando, ¿no? Entonces, el reto implica traducirlo en un lenguaje, ¿no? Un poquito, hay autores, creo que Boaventura de Sousa Santos, por ejemplo, habla justamente de estos lugares en donde se interseccionan las experiencias y los saberes a través de la traducción. Y la traducción es un poquito como cuando yo escucho lo que le pasó a alguien más, lo traslado a mi experiencia, a mi mundo de significado, ¿no? Y también justamente la imagen, pues también la bondad que tiene es que su sistema de comunicación y de percepción es inmediato. O sea, vemos una fotografía y ya ese lenguaje, por ejemplo, que son cosas que seguramente estudian aquí en psicología, ¿no? El lenguaje corporal, la postura, qué tanto, si me tiembla la voz o no, hacia dónde estoy mirando, todo eso comunica, ¿no? Entonces funciona principalmente como un sistema de comunicación. Muchas gracias. Para la doctora Diana Marrón, de Andrea Gómez, ¿la base de datos continúa actualizando los datos? ¿Sigue recibiendo respuestas? ¿Y cómo podría utilizarse para alguna investigación? ¿Hay algún protocolo que deba seguirse para poder rescatar estos datos para una tesis? Bien, la base de datos ahorita ya no se actualiza porque responde solamente a los resultados de los cuestionarios que se aplicaron en el pasado, entonces esos ya no se actualizan. En cuanto al uso,
simplemente citar la base de datos como nos muestra en formato APA, y de ahí no habría ningún problema en utilizar la información. Aquí tenemos una pregunta. ¿Existe alguna diferencia entre el cuidado comunitario y cuidado colectivo? Aquí. Sí, hay una diferencia, es una de las áreas que se están explorando actualmente, ¿no? Nuestra compañera Yana Vasileva, de hecho, va a presentar próximamente su tesis doctoral, y se acaba de presentar una tesis también en el posgrado de la UNAM, donde la problematización y la diferencia, a ver, se las voy a decir teniendo un atrevimiento, porque no necesariamente es esto. La diferencia, ¿no?, que se vislumbra, que se está trabajando, es que en lo colectivo son las personas que no tienen una identidad o algo que les una, ¿no?, sino somos es un colectivo que puede tener un fin, pero la comunidad es identitaria. Por ejemplo, pertenecer a un pueblo, ¿no?, pertenecer a una población LGBT. Entonces, ahí el debate no es algo definitivo, sino es algo que se está reflexionando y que también es contextual. Okay. La doctora Oliva también va a dar una respuesta. Tal vez aclarar algo que hemos mencionado en el proyecto y que también lo ha señalado la doctora Albaluz. Bueno, el tema de cuidados realmente es una definición polisémica, no hay un acuerdo sobre sus definiciones, y yo le aventé literalmente el micrófono a la doctora Galindo porque es una de las expertas reconocidas en el tema de los cuidados en este país. Pero está el tema de la autoatención, es decir, lo que hacen las comunidades históricamente heredando de generación en generación para atender su salud específicamente. Ya estamos en un tema muy específico, entonces yo solo quería sumar esta parte de la autoatención, que puede ser una característica que hace esa distinción entre un colectivo y una comunidad. Y por último, ¿qué sigue para el ISEG con este tipo de obras vivas? Creo que esa me toca a mí. Bueno, qué bueno que me pare. Pues me da la oportunidad de comentar cosas que tenía previstas y ya saben, al calor de lo que uno va hablando, de pronto se queda. Como lo dijo también la doctora Victoria, la doctora Albaluz, mis compañeras que han estado acá, quienes han comentado esta mañana, es un gran reto de mantener la comunicación, o sea, la deriva de la divulgación, la difusión ya la sabemos, publicamos papers, escribimos libros, pero la divulgación es un compromiso que estamos adquiriendo de manera de verdad muy comprometida, muy clara, y la universidad, la UNAM, lo está afortunadamente resaltando. Acabamos de estar la doctora Salguero con su equipo, nosotras, otros equipos, en un primer coloquio de los proyectos PAPIT para hablar de la importancia de la divulgación de nuestras obras, de las derivas que tienen. Entonces, pensar en estos formatos que les llegue a público como ustedes, estudiantado, es el gran compromiso en esta universidad. Entonces, va para allá esas derivas. Por supuesto, aquí no podemos omitir la presencia de autoridades. Aquí tengo el gusto de ver a la licenciada Arlet López López, encargada de la gestión de proyectos especiales en nuestra facultad. Pues ella ha estado muy en paralelo apoyándonos a que esta base de datos pues tenga ese reconocimiento, que se pueda usar, pero con ese reconocimiento, porque las FES existimos. A veces hay un centralismo en la universidad y las facultades que estamos, también somos UNAM, pero de pronto pues esa descentralización no ayuda mucho. Entonces,
justo es reconocer que también desde las facultades de estudios superiores se hace y se genera esta información. Y bueno, gracias a estos trabajos interdisciplinarios y transdisciplinarios con disciplinas de colegas que se llegan al laboratorio con becarias y becarios, como fue el caso de Víctor Manuel Hernández, quien fue nuestro creador para esta obra del cómic, pues sí, y como Diana, que estuvieron generando estas bases de datos, pues es que si no tenemos esos insumos no podemos tener esta trayectoria de obras. Para concluir este evento vamos a hacer entrega de las constancias. ¿Le pueden dar ahí para el registro de sus? Ahí está también el código QR para que hagan el registro de su asistencia, y les voy a pedir por favor un aplauso para la doctora se me adelantaron un poquito, para la doctora Luz María Galindo Vilches por su participación en esta mesa de discusión. Ahora sí. Sí, por favor. También para el maestro Edgar Pérez Cerrato. Vamos a hacer entrega a la doctora Victoria Raquel Rojas Lozano. A continuación vamos a hacer entrega de su constancia a la doctora Itzel Hernández Lara. Ahora les pido su aplauso para la doctora Diana Marrón Luna. Y por supuesto a la doctora Albaluz Robles Mendoza. Y para finalizar, a la doctora Oliva López Sánchez. Yo le entrego al maestro Arturo Ávila su constancia por esta maravillosa conducción. Muchas gracias. Y bueno, pues para cerrar este evento, les recordamos que las obras las pueden descargar, ambas Ecos Disonantes y Hacia una Comunidad Emocional, en Libros UNAM Open Access, y la base de datos en el sitio de ISEG, ahí también hay un vínculo, o en instacalasitios.unam.mx. Muchas gracias y buenas tardes.